produzido, como viram, por uma comissão internacional, 12 peritos convidados pela Ministra do Trabalho de Espanha e Holanda Dias. Temos connosco o Ulisses, um dos membros da Praxis, que vai apresentar o documento. Sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Ulisses para nos dizer o que lá está, se são mesmo os bons ventos vindos de Espanha, como diz a nossa promoção da conferência. Ora bem, eu espero que o documento em si seja apresentado pelo Bruno e pela Gema. Bem, boa verdade, a mim cabe-me introduzir um pouco o tema e justificar como é que a gente, no meio do pacote laboral, que anda tudo com o pacote laboral à frente, do nariz e das orelhas e de tudo, e como é que nós vamos discutir isto agora, correndo o risco até de, para alguns, se calhar, estamos a gerar desatenção e para outros estamos seguramente fora do essencial. Mas a verdade é que, em nosso entender, aquilo que que são temas de fundo, de futuro e do qual que influenciam determinantemente aquilo que virão a ser as relações de trabalho e, afinal, por isso, as nossas vidas, justifica-se que nós não fechemos o restaurante e vamos só servir bifanas. Portanto, não pode ser assim. E por isso nós decidimos mesmo aproveitar esta oportunidade do relatório que tinha sido produzido em Espanha e de que estes nossos amigos se disponham a colaborar connosco para podermos conhecer um pouco melhor esta ideia. Claro que, desde já vos digo uma coisa, a nossa ideia não é que, agora há ali uma coisa fantástica em Espanha, vamos fazer igual, ou temos ali a solução para Portugal. Não temos, não temos, não é claramente assim, logo porque a realidade em que cada um está é mesmo diferente. Aquilo que eu vou fazer eu vou aproveitar o recurso de compartilhar a tela e vou, com alguma brevidade, não me cabe a mim ser o ator, o orador principal desta coisa hoje, mas tocar alguns pontos que me parece que vos devo referir, sobretudo num apelo que é o de nós não perdermos a realidade portuguesa quando ouvimos agora o relatório espanhol. Portanto, não vou fazer um estudo comparado e tal, não é nada disso, mas vou fazer algumas referências para que saibamos e percebamos, até para que nós, os portugueses que estamos nesta iniciativa, possamos também compreender aquilo e saber a realidade com que os camaradas espanhóis trabalham e se debatem todos os dias. Portanto, eu vou aqui partilhar, acho que vai ser relativamente fácil. Vocês apenas me dirão se estão a ver a minha apresentação. No fundo, a ideia que quero transmitir-vos, ou que usei como uma imagem, é de que nós temos uma porta fechada. E esta porta fechada é uma porta fechada a nível ibérico. As realidades são diferentes, mas uns e outros temos semelhanças e a mesma realidade. A participação naquilo que é a democracia económica, a participação nas empresas é, em ambos os casos, bastante limitada e reduzida. Eu não vou deixar, logicamente, de articular este relatório e o seu conteúdo e a sua ambição, porque o relatório é ambicioso, bom que assim seja, é ambicioso porque vai ao ponto, inclusive, de nos propor, de facto, uma forma de ação, mas vou contrapor em relação a isso os governos e as políticas, porque nós estamos com o Trabalho 21, que é um nome todo para a Frentex, todo de futuro, mas na verdade o Trabalho 21 é uma marcha atrás para o século XIX, em muitos aspectos, no mínimo para o século XX, 100 anos atrás. Ora bem, a primeira ideia é esta, é que nós conquistamos, os dois povos até, conquistamos a democracia, votamos, temos a democracia nas urnas, no regime, mas ela fica à porta da fábrica, do escritório, do armazém, dos locais de trabalho. Porque dentro das empresas privadas, o regime é um regime de autoridade unilateral. Quem decide é o dono, é o dono do capital, ou quem por ele aí está. E quem tem trabalho obedece, e é assim que a mentalidade da patronal,
Pelo menos em Portugal é assim que a mentalidade patronal reina, vinga, continua e se perpetua, porque não querem mudar esta coisa. Nós temos, de facto, aqui dois conceitos, uma oposição real, a oposição entre a empresa feudal, quase, propriedade do pequeno proprietário ou do grande capitalista, mas uma empresa como feudo privado do capital, onde há uma oposição cultural, sistemática, revanchista em relação à representação dos trabalhadores. E aquilo que se pretende essencialmente, ganhar dinheiro, é extrair valor do trabalho humano. Inclusive, se possível, fugindo aos impostos, torneando as leis, não respeitando os direitos. Ora, a concepção que nós temos, a concepção que queremos ver alargada e aplicada na sociedade é a empresa como comunidade. Comunidade que não nega que os interesses são diferentes e são necessariamente diferentes. E em alguns casos são opostos, mas que se podem articular, são negociáveis. E, portanto, essa empresa, comunidade que articula os interesses, que é possível investir, partilhar poder e responsabilidade e, dessa forma, ganharem todos. Aquilo que acontece é que este relatório, e esta é a sua grande novidade, a sua primeira grande afirmação, é de que ele destrói o mito neoliberal de que é tudo ao contrário. Se nós damos participação, a empresa anda para trás, a eficiência fica comprometida, a produtividade vai-se abaixo. E não é assim. Não é assim. Estabilidade no emprego gera melhor desempenho ambiental, voz e participação dão mais inovação, dão ganhos de produtividade, dão investimentos de longo prazo, ou seja, é possível uma harmonia diferente, mesmo quando os interesses são diversos. De Espanha, dizíamos nós que vêm bons ventos. Os bons ventos são este relatório de 2026, este relatório que foi pedido pela Ministra do Trabalho. Os poderes públicos, segundo a Constituição Espanhola, os poderes públicos promoverão eficazmente as diversas formas de participação na empresa. Portanto, mas 40 anos depois disto andar, na verdade, as coisas não andaram bem, porque nada disto avançou. E, portanto, agora sim há aqui qualquer coisa de novo, que embora nós tenhamos muita esperança, vamos ouvir depois dos oradores até que ponto como é que isto vai poder avançar no concreto das leis, das regras e do compromisso que é possível entre os interesses sindicais dos trabalhadores e patronais. Mas foi, de qualquer maneira, um compromisso de uma ministra do Trabalho que decidiu avançar e que envolveu 12 peritos internacionais. E, portanto, não é sequer uma coisa fechada nas comunidades espanholas. É qualquer coisa que tem uma dimensão global em que nós, globalmente, precisamos de investir e de aproveitar. O paradoxo ibérico de que eu falava há pouco é uma divergência estrutural e política. Ou seja, as raízes que nós temos partilhadas são quais? Somos dois países, eu não posso dizer recentemente, mas somos dois países que saímos mais ou menos na mesma altura do fascismo. Portanto, são países pós-fascistas, de um fascismo tardio, que se manteve até bastante tarde. E depois, ambos conseguimos constituições políticas relativamente avançadas, mas não cumpridas. Ainda hoje não cumpridas. E, por outro lado, são economias onde as micro, pequenas e médias empresas predominam. A construção das empresas é diferente entre Espanha e Portugal, mas em ambos os países há muito pequenas e médias empresas. E já agora, em termos de sindicalização, apresentamos números semelhantes, ou seja, tanto quanto é possível apurar, os números em Espanha são mais rigorosos porque resultam de eleições sindicais. Os números em Portugal são bastante, digamos que, manipuláveis até e difíceis de identificar. Calcula-se que anda entre os 15%, 13%, 15%, 17%. Em Espanha as coisas estão mais ou menos semelhantes, só que a tendência em Portugal é decrescente em continuidade nos últimos anos. A tendência em Espanha, desde há uns anos, foi mais ou menos de alguma estabilização, chegou a haver algum ganho
e neste momento eu não sei exatamente como é que as coisas estão, mas a tendência era diferente, era divergente. Por outro lado, em termos políticos, e apesar de todas as dificuldades que em Espanha existem, nós sabemos, acompanhamos com atenção as dificuldades da grande diversidade parlamentar e da construção de comunidades, mas em Espanha temos um governo socialista e temos um governo onde a Ministra do Trabalho quer concretizar aquilo que vem da Constituição. E, portanto, avançou em dois aspectos. Por um lado, trata no relatório a questão da codecisão e, por outro lado, a própria questão da propriedade, que ouviremos certamente os oradores referir e que eu não vou alongar. Mas em Portugal, ao mesmo tempo, um governo da direita, mas uma direita que quase aparece coligada com os interesses da extrema-direita, que para, em nome de roubar espaço à extrema-direita, mas certamente por convicções próprias também, a direita desta direita alia-se ou faz cada vez mais uma política próxima da extrema-direita e, inclusive, em matéria laboral, apresentou uma revisão, um pacote laboral, que é um pacote imenso, que altera radicalmente a construção que tínhamos e que vinha da chamada Agenda do Trabalho Digno, de há poucos anos até. Ora bem, a ofensa do trabalho 21, eu não vou alongar-me, todos nós mais ou menos sabemos do que se trata. Há uma imposição governamental, neste momento está no Parlamento, e os sindicatos CGTP e UGT não deixaram passar, não acordaram nada na Concertação Social. E, portanto, o que nós temos ali é desregulação, é controlo e abuso do tempo de trabalho, é mais desproteção, é mais precariedade. Mas o que eu queria salientar-vos era este quadro que agora se vê. Ou seja, o que é diferente aqui nesta realidade de uns e de outros? A base constitucional. Em Portugal, nós temos uma base, uns artigos avançados, mas inativos. O 54 e o 89, um sobre as CTs e o outro sobre a participação. Os direitos são extensos, mas não têm aplicação prática. Em Espanha, a formulação é mais modesta, que é o artigo 129.2. É mais modesta, mas é aquela que serve de base agora para este pacote legislativo, que eventualmente poderá vir a avançar em Espanha. Os órgãos de base são quais? Em Portugal são quase marginais as comissões de trabalhadores. Estão presas ao setor industrial histórico, algumas empresas mais tradicionais ou que vieram até do setor público nas privatizações. Aquilo que é em Espanha a realidade é outra. Os comitês de empresas estão amplamente difundidos, são muito presentes nos locais de trabalho e dão a base à representatividade sindical. A representatividade é medida por eleições que periodicamente se repetem nas empresas e onde os sindicatos, inclusive, competem uns com os outros e daí vem a sua força e representatividade. Na negociação coletiva, a centralização em Portugal é fraca. O setorial é dominante, sem grande articulação capilar, sem grande articulação fina com as empresas. Há algumas empresas com acordos de empresa, mas esse número não é de maneira a influenciar determinantemente a realidade da negociação coletiva. Em Espanha é mais articulado, é setorial, como teto mínimo, e depois há uma forte negociação de empresa. A codecisão do ponto de vista legal, como é? Em Portugal é inexistente. Na prática há duas empresas, por razões diversas, a SATA e a TAP, duas do setor aéreo, uma dos Açores, a TAP, por enquanto, nacional, e são as exceções. E depois há, portanto, o que nós podemos dizer é que em Portugal reina a inconstitucionalidade por omissão. Portanto, a Constituição não é aplicada e, portanto, é inconstitucional esta realidade. E depois ainda temos uns arremedos, mesmo em serviços públicos, onde criaram umas comissões consultivas, uns conselhos consultivos para fingir que há participação, mas aquilo não serve efetivamente para nada e não corresponde àquilo que é o sentido e o texto e o conteúdo da Constituição. Em Espanha, eu diria que está em expansão. Expansão na medida em que? Na medida em que os conselhos de administração, para garantir lugares no conselho de administração, há agora perspectivas de fazer um caminho.
E esse caminho é o caminho que este relatório, de certo modo, podemos dizer que fundamentou e impulsionou. A questão da inteligência artificial, que hoje inunda as nossas preocupações, também é bem diferente. Entre Portugal, Trabalho 21 e em Espanha, o relatório Dias. No Portugal, aquilo que há é uma supervisão passiva. Há uma formação burocrática. Apenas a supervisão dos algoritmos em relação a contratações, avaliações ou despedimentos. O algoritmo decide no resto. Em Espanha, a questão é diferente, porque propõe assim que seja um direito estrutural de codecisão sobre a configuração e implementação da inteligência artificial. Ou seja, as próprias decisões estratégicas seriam implicadas com uma expressão clara daquilo que é a democracia sindical e não apenas de escolhas técnicas ou financeiras. Termino com 3 perguntas e mais 3 a seguir. 3 perguntas do futuro. Portanto, uma delas é os desafios do século XXI. Como utilizar a democracia laboral como escudo, como forma justa de impulsionar a transição digital e climática e enfrentar a emergência climática. E até acrescento uma outra, que já só me ocorreu mais tarde, mas que é também por aqui e pela resolução dos problemas, é claro, é também por aqui que nós podemos enfrentar esta ofensiva populista e de extrema-direita que nos assalta e se reforça nos últimos tempos. Depois há uma questão que é eficácia legal. Como transformar a consagração formal que as constituições já têm em poderes efetivos naquilo que se costuma chamar o chão da fábrica, o terreno, o lugar de trabalho, o local de trabalho. Depois, a prática cotidiana. Como construir uma cultura de participação e representação que vá além das leis e da formalidade e que revitaliza o movimento sindical. O movimento sindical precisa de se renovar e desafios destes são, sem dúvida, oportunidades para a sua própria renovação. Mas, sobretudo, há uma cultura que é uma cultura de passividade que tem que ser contrariada com a mobilização. Eu diria que a vontade política de abrir a porta, nós temos. Se a porta está fechada, nós queremos abri-la. Esta é, quanto a mim, a grande ideia que é preciso tirar desta situação que hoje vivemos. Aquele que eu ali meto no meio, a luta vai ser dura, companheiro, é uma canção de um grupo Outubro, de há uns anos atrás, mas que dizia de facto isto: a luta vai ser dura, companheiro, mas nada mudará o rumo à história. Lutando, nós temos a certeza da vitória. E, é claro, a gente não sabe é quando, como costuma dizer o Henrique Sousa, não sabemos é quando, mas é por aí que nós vamos. E era isto que eu queria dizer-vos e desafiar-vos. Obrigado. Muito obrigado, Ulisses. Excelente e faz-nos pensar um pouco. E para pensarmos ainda mais e para irmos mais fundo ao que está no relatório, tu dizias como temos ministras bem diferentes e como temos de um lado a proteção dos trabalhadores e essa tentativa e do outro um ataque que, como dizes, nos faz recuar um século. Eu passava, empezamos com Gema Fajardo Garcia, professora de Direito da Universidade de Valência, e um dos 12 peritos que esteve na comissão do relatório sobre a democracia no trabalho. Gema, muito bem-vinda e muito obrigado por estar e passo-lhe a palavra. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes esta presentación. Bueno, en primer lugar, disculpen porque no soy capaz de hablar en portugués, aunque he mantenido el título que me propusieron y quiero en primer lugar agradecer esta invitación de Praxis porque creo que este tipo de estos temas nos interesan a todos. Se está intentando en España, pero sabemos que es de interés más allá de nuestras fronteras. Y es muy bueno tener estos espacios para el debate, aunque sea por videoconferencia. Bien, la pregunta que se formula en esta jornada es ¿qué nos trae de nuevo el informe producido en España? Y como ya se ha señalado,
todo gira en torno al desarrollo de un artículo que tenemos en la Constitución. Es el artículo 129.2, que recoge 3 mandatos dirigidos a los poderes públicos. Dice: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Los poderes públicos fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, y los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Si quitamos de aquí el fomento de las cooperativas, que esto es una práctica que se viene desarrollando desde antes incluso de la Constitución, lo relativo a la participación de los trabajadores lo tenemos en el primer párrafo, promover las diversas formas de participación, y en el último, que habla de facilitar el acceso a la propiedad de los medios de producción, lo que también se conoce como el accionariado obrero. Antes de la Constitución del 78, ya nuestra anterior Constitución del 31, la Segunda República, hablaba de la presencia, de fomentar la presencia de los trabajadores en la dirección, en la administración y en los beneficios. Durante el franquismo tuvimos una ley del 62 sobre participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Establecía que las sociedades que fueran administradas por un consejo y tuvieran más de 500 trabajadores deberían de dar participación a los trabajadores en la administración. Pero fue una ley que tuvo muy poco impacto. Realmente fue una ley para congratularse con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente sí tuvimos una línea de ayudas del Fondo Nacional de Protección al Trabajo en los años 60 para favorecer la creación de puestos de trabajo y la incorporación de personas en paro a cooperativas o también a constituir cooperativas. Pero a partir de un momento, concretamente del año 64, se abre otra línea que lleva por título Acceso a la propiedad. Se dan préstamos a los trabajadores para constituir empresas en régimen asociativo, sea cooperativa o no. Mejor dicho, no para cooperativas, porque las cooperativas ya tenían su propia norma. Esta medida es la que es el antecedente de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales. Es una figura jurídica que tenemos en España, especial porque no existe en otros países, sí en algunos países de América Latina, Argentina, Costa Rica, pero es curioso la denominación de acceso a la propiedad que se utiliza, porque es la que se recoge luego en la Constitución. Bueno, antes de la Constitución del año 78, realmente las únicas vías de participación de los trabajadores que tenemos es en empresas públicas. Y es resultado no de ninguna ley, sino de negociación, de acuerdos de los sindicatos con la titularidad de las empresas. Hubieron 3 acuerdos destacables en el año 70, en el año 86 y en el año 93, ya posterior a la Constitución. Son empresas en las que encontramos que hay representación de los trabajadores en sus órganos de administración, pero repito, son empresas públicas. Tras la Constitución del año 78 ha habido un amplio desarrollo y regulación y fomento de las cooperativas y también de las sociedades laborales. Al margen de estos casos, sobre los que no voy a volver ya, el Estatuto de los Trabajadores, que se aprobó en el año 80, nada más aprobarse la Constitución,
si bien reconoce como un derecho básico de todo trabajador la participación en la empresa, cuando luego desarrolla este derecho, habla de que los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los siguientes órganos: de los delegados de personal y de los comités de empresa. Los delegados de personal existen en empresas que tengan entre 6 y 49 trabajadores, y los comités de empresa de 50 o más trabajadores. Y los derechos de información y consulta en los que van a participar estos representantes de los trabajadores, pues el derecho de información aún está desarrollado, pero el derecho de consulta es mínimo. Solo se contempla intercambios de opiniones, apertura de diálogo y, en su caso, la emisión de un informe con carácter previo a la decisión que será tomada por el empleador, por el empresario. Esta situación, este desarrollo tan pobre del derecho de participación se mantuvo en la vigente ley. El Estatuto del Trabajador fue modificado y actualmente la ley actual es un texto refundido del Estatuto de los Trabajadores del año 2015, que recoge prácticamente lo mismo, la misma situación. Un tema importante es que en el año 85, desarrollando también un artículo de la Constitución española que proclama el derecho a sindicarse libremente los trabajadores para defender sus derechos, se aprobó la ley de libertad sindical. Esta ley tiene en sus artículos, contempla la constitución de secciones sindicales, y en empresas con más de 250 trabajadores, delegados sindicales. Estos, en definitiva, pueden formar parte de los comités de empresa, pero si no forman parte de comités de empresa, cuentan con los mismos derechos y garantías que los comités de empresa. Tenemos, por tanto, estas dos vías de representación de los trabajadores: delegados de personal y comités de empresa, lo que llamamos representación legal, y por otra parte la representación sindical, las secciones y los delegados sindicales, ambos con similares competencias. En el año 2002 se intentó aprobar una proposición de ley de participación de los trabajadores en la información, en los resultados, en la gestión y en la titularidad patrimonial. Esa proposición de ley fue presentada por el Partido Socialista en la oposición. No consiguió ser aprobada, ni luego, cuando el gobierno socialista gobernaba, intentó recuperar esta proposición. Esta medida se aprobó en un momento, año 2002, en el que, como puede verse, hubieron dos importantes normas en la Unión Europea. La directiva del mismo año, que garantiza el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en empresa con al menos 50 trabajadores, y la comunicación de la Comisión Europea sobre un marco para la participación financiera de los trabajadores, que comprende tanto la participación en los beneficios como la participación en el accionariado. Por tanto, entiendo que, dado este clima en Europa favorable a la participación, es por lo que en España se planteó esta proposición de ley, que no salió adelante. Y hablando de la Unión Europea, me parecía relevante recordar que, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los objetivos de política social, como la participación de los trabajadores, es una competencia de los Estados. La Unión declara que apoyará y completará la acción de los Estados miembros en ámbitos como, la participación, incluida la cogestión.
pero no ha regulado este tema. Normalmente son normas de carácter orientativo, recomendaciones, etc. Bien, en España tenemos esta ley de sociedades laborales de la que hablé antes, se reformó en el año 2015 y cambió su denominación por sociedades laborales y participadas. Puede dar la idea de que regula las sociedades participadas. Esa era la voluntad, pero la regulación fue muy escasa. Solo contempla como sociedades participadas aquellas en las que se dé algún tipo de participación a los trabajadores, bien en sus órganos de administración, bien en sus beneficios, bien en su capital. Pero era muy insuficiente y no llegó a desarrollarse. Por otra parte, ya más próximos, en el año 21, tenemos una resolución del Parlamento Europeo sobre democracia en el trabajo que exige reforzar los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Bueno, exige, promueve, diríamos, es una resolución del Parlamento que tiene carácter orientativo. Y en el 2023, el Consejo de la Unión Europea, en sus conclusiones, reclamó mayor democracia en el trabajo y una negociación colectiva verde para un trabajo digno y un crecimiento sostenible e integrador. En esa misma fecha, noviembre del 23, hubo un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y el grupo Sumar, con la finalidad de reactivar el artículo 129, apartado 2 de la Constitución. Así llegamos al año 2024, donde se presentó una proposición no de ley por parte de Sumar, titulado La democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras. No era una proposición articulada, era una proposición en la que pedía que se reconocieran y se regularan estos derechos de participación. Y en noviembre del año 2024 es cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es así como se llama este ministerio, que está en manos de Sumar, concretamente la ministra es Yolanda Díaz, a la que acaba de nombrarse, pues creó esta comisión de expertos en democracia en el trabajo para la elaboración de un informe. Esta comisión está formada por 14 personas, 7 éramos españolas y 7 eran extranjeras de distintas nacionalidades. Lo digo porque antes se ha dicho 12 internacionales, no, éramos la mitad españoles, la otra mitad sí que eran de fuera de España. El objetivo general que tenía el mandato que nos dio el Ministerio fue desarrollar el artículo de la Constitución y determinar los desafíos o crisis a los que la democracia en el trabajo podría dar respuesta. Y como objetivo específico se nos propuso mostrar cuál sería el escenario más ambicioso de democratización de las empresas, a partir de recopilar el conocimiento acumulado, las experiencias existentes y las herramientas que serían necesarias para que el gobierno español u otros gobiernos europeos potencialmente interesados pudieran promover, desarrollar la democracia en el trabajo. Los ejes que nos marcaron fueron el eje de la voz, es decir, de la decisión, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y el eje de la propiedad, es decir, el acceso a la propiedad, el acceso al capital de las sociedades. No se planteó la participación en los resultados, en la distribución de beneficios. Posiblemente porque esto ya es posible hoy en día según nuestra legislación laboral. Lo que sí que es verdad es que es bueno incorporar medidas de fomento, pero no está prohibido, todo lo contrario, está permitido y está regulado. Bien, esta es un poco la presentación
del informe, 2 promesas a quien trabaja, voz y propiedad. Abajo, una de las sesiones de las reuniones que hicimos en Madrid, que fueron 3, el resto del tiempo trabajamos durante un año online. Y aquí, en tercer lugar, fue la presentación del informe que hicimos en Madrid, una parte de los participantes en el mismo. La estructura que tiene este informe tiene una primera parte donde se afirma, se menciona cuál es la situación actual, ¿no? Un poco la situación en la que se encontraba, en que nos encontramos, ¿no? Un poco también estos años pasados hasta el momento presente, poniendo de manifiesto que en la legislación laboral, como he dicho, sí se contempla el derecho a la información, pero el derecho a la consulta no es vinculante, excepto una materia que se desarrolló más tarde y que sí que recoge un derecho de participación de los trabajadores, incluso a hacer propuestas, que es en materia de prevención de riesgos laborales, a través de esta ley del año 95. Y también tenemos legislación en materia de sociedades, la única legislación en materia de sociedades que ha trabajado, que ha tratado la participación de los trabajadores en la empresa es en materia de economía social o de sociedades europeas. Las leyes de cajas de ahorro y las experiencias de las cajas de ahorro recogían la participación de los trabajadores en todos sus órganos, también en las cooperativas, en las sociedades laborales, en la Sociedad Anónima Europea y Sociedad Cooperativa Europea, precisamente porque tenemos reglamentos y directivas que así lo establecen para todos los estados, también para Portugal. Y luego otras sociedades constituidas en otros países europeos que sin necesidad de adoptar la forma de sociedad anónima o de sociedad cooperativa, tienen presencia en España. Y vemos cómo los trabajadores pues forman parte de sus órganos de administración o participan en los beneficios o tienen acceso al capital de esas sociedades. Esa es la situación actual. Este gráfico, que es de ETUI, en el que nos refleja cuál es la situación de España, el índice europeo de participación. Aquí está señalado en amarillo, fíjense, Portugal está por delante, pero tampoco se lleva mucha diferencia. Yo creo que estamos, desde luego, por debajo de la media europea en participación de los trabajadores. Bien, a continuación se analiza en el informe los desafíos. Esos 9 desafíos que son objeto de análisis y en los que se trata de demostrar cómo la participación de los trabajadores puede cumplir un papel satisfactorio en esas crisis. En el tema de la sucesión de empresas, sobre todo en las pequeñas empresas, crisis de competitividad e innovación, la crisis de la gobernanza de la inteligencia artificial, de la resiliencia territorial para hacer frente a la deslocalización, la crisis de la informalidad y el trabajo oculto, la crisis de la pobreza y la desigualdad, crisis de la democracia, la crisis del planeta. Se analiza en el informe todos estos desafíos y la participación de los trabajadores, cómo puede contribuir a mejorar. Bien, a partir de ahí se forja una trayectoria de democratización, se hace una propuesta, una estrategia integral y una caja de herramientas, de políticas a utilizar. Desde una propuesta de ley de fomento de la participación de los trabajadores en la empresa, a medidas fiscales, de contratación pública, fondos ciudadanos y de otro tipo para favorecer el acceso a la propiedad de los trabajadores, un observatorio que nos vaya dando cuenta del acceso a la voz y a la propiedad, o un índice de desarrollo democrático corporativo que vaya midiendo la progresión y que podría permitir ser un criterio a la hora de recibir apoyos o ventajas por parte de la administración.
Bien, la propuesta de ley, me centro ya en ella, la va a desarrollar Bruno, pero bueno, un poco para que vean el esquema. La propuesta de ley de promoción de la participación tiene un capítulo de disposiciones generales donde marca el ámbito, denominaciones y ya entra a continuación en la participación en la toma de decisiones en la empresa. Ahí se mejora el funcionamiento de los órganos de representación de los trabajadores y, en definitiva, se mejora lo que es la actual regulación del Estatuto de los Trabajadores, recogiendo los verdaderos derechos de información, consulta y participación. En el capítulo siguiente se trata de la participación de las personas trabajadoras en los órganos de gobierno de la empresa. Hemos optado por que se modifiquen las leyes de sociedades de capital y de cooperativas para hacer posible que coexistan dos órganos, un órgano de dirección y un órgano de vigilancia, porque entendemos que es más cómodo, por lo menos para los trabajadores y posiblemente para los consejeros, que los trabajadores participen en los órganos de vigilancia o control, cosa que en España no es posible porque solo tenemos un órgano, el Consejo de Administración. Por eso esa previa reforma, y aquí regulamos el acceso y los derechos, los requisitos, los derechos de los representantes de los trabajadores, lo que llamamos consejeros laborales. Y a continuación se regula la participación de las personas trabajadoras en la propiedad y otras medidas para la promoción de la participación de las personas trabajadoras. El objetivo, como he dicho, es responder al doble mandato constitucional contemplado en el artículo 129. Se recoge de nuevo que son derechos básicos de todos los trabajadores y entendemos que los derechos de participación se van a ejercer a través de los representantes de los trabajadores. El ámbito está previsto para todas las empresas, incluso para empresas pequeñas, salvo las empresas individuales y las empresas públicas. Se han tomado medidas para favorecer la participación, la representación sindical en pequeñas empresas de menos de 6 trabajadores incluso. Y yo lo voy a dejar ya aquí. Han visto el esquema porque mi compañero Bruno pues quiere entrar en el tema, va a entrar en el tema de explicarles más el contenido del proyecto de lei. Gemma, muito obrigado pela sua clareza e por essa capacidade de tornar simples um documento que é tão complexo. Eu vou passar ao Bruno, como a Gemma dizia, nos vai falar muito mais no projeto. Mas antes disso, queria fazer um apelo. No fim da intervenção do Bruno, vamos ter perguntas. Certamente haverá muitas. Por uma questão de método, quem quiser fazer uma pergunta que levanta a mão e depois vamos fazendo. Eu daria início com uma pergunta a cada um dos nossos convidados e depois passaria às vossas questões. Bruno, é um gosto. Vamos lá então à segunda parte da nossa conferência. Muito obrigado y mi portugués finaliza en este momento. Disculpas. Bueno, comentar yo, agradezco muchísimo la invitación de Praxis y de Ulises y de Enrique Sousa, que los conozco hace muchos años. Yo en esta charla online vengo representando a la Plataforma por la Democracia Económica, que somos una pequeña organización, pero muy cualificada, porque de los expertos que ha mencionado Gemma es miembro también de la plataforma. De los 12 expertos, creo que 4 o 5 tenían algún tipo de vinculación con la plataforma, ¿no? Gente del mundo académico, político, sindical, que estamos impulsando esto desde hace 7 años, creo. También deciros que junto a eso yo soy afiliado a Comisiones Obreras, uno de los 2 principales sindicatos, y por eso en algunas cosas me voy a referir a mi experiencia laboral que he tenido en sindicato con estos temas, ¿no? Yo creo que también lo quería contar para que lo sepáis, ¿no?
Voy a hacer una presentación también como ha hecho Gemma, espero ser igual de ágil que ella. Se ve la presentación bien, ¿no? Nosotros un poco hemos hablado, cuando nos referíamos al tema de la ley de participación, si iba a ser una utopía cercana en España, ¿no? Y la idea de utopía es un poco recogiendo la reflexión que hacían los socialdemócratas suecos en los años 80 sobre estos temas, sobre la democracia en el trabajo como un elemento utópico, es decir, de esperanza, pero cercano, que es posible alcanzar, ¿no? Eso un poco lo quería mencionar. No me voy a referir al artículo 129.2, ya se ha referido Gemma, yo creo que lo ha explicado muy bien. Simplemente añadir una cosa más para que tengáis en cuenta también todo el proceso como se produce en España. Este artículo que pudiera tener bueno, tiene una terminología socializante, podríamos decirlo, ¿no? No fue propuesto en el proceso constituyente español por un diputado comunista ni socialista, fue propuesto por un diputado de la derecha que había sido ministro de Franco. O sea, para que veamos también un poco en la relación lo que decía Gemma de esos mecanismos de participación de los trabajadores que en regímenes fascistas se plantean, ¿no? Pero bueno, lo tenemos en la Constitución, lo cual agradecemos mucho, ¿no? También esto se ha referido Gemma, cómo con todas esas dificultades hemos pasado, y también lo ha dicho Ulises, hemos pasado 40 y tantos años sin que este proyecto, sin que este mandato constitucional se desarrollara, ¿no? Yo participo, cuando menciono en el epígrafe segundo, en 1993, el acuerdo entre comisiones, UGT y Niteneos, el conjunto de empresas públicas en España, yo participé en esas negociaciones por parte de comisiones y podemos incluso comentar algún tema más en detenimiento adelante, pero fue realmente la primera puesta en marcha de algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Se intentó a mediados de los 80, más impulsado por la UGT en el gobierno del Partido Socialista de Felipe González, pero no fueron capaces la UGT de vencer la negativa del gobierno de Felipe González en ese momento, aunque compartían espacios socialistas, ¿no? El acuerdo Initeneo del año 93 es un acuerdo que está vigente, que es un acuerdo de negociación colectiva, no está amparado en ninguna ley y que todavía mantiene representantes de los trabajadores, generalmente dos miembros en los consejos de administración de empresas públicas, como las que os digo ahí, Renfe, que la conocéis, son los transportes ferroviarios, Adif, que es el gestor de transporte ferroviario, las vías, Navantia, que es una empresa naval importante, equipos nucleares, puertos del Estado, todos los puertos del Estado tienen representación de los trabajadores, UNOSA, que es de la minería ya en declive, el grupo Traxa, Paradores Nacionales, y he hecho una mención al final al caso de que la Corporación Siderúrgica Integral es la empresa, la Corporación Siderúrgica Integral viene de empresas públicas del sector del acero y del hierro y del acero, y cuando esta empresa se privatizó, no me acuerdo exactamente el año, puede ser año 2004 o 2003, cuando esta empresa se privatizó, pasó al grupo Acelor, un grupo multinacional, y se negoció con la dirección del grupo Acelor que se mantuviera la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración. Lo digo porque es un tema relevante, sin ningún amparo legal, solo fruto de la negociación colectiva. Bueno, yo creo que en esto voy a ser muy rápido, simplemente yo creo que lo tenéis muchos en la cabeza. En oscuro están todos los países que tienen una regulación eh, profunda de la participación de los trabajadores. Como veis, son 13 países, los países nórdicos, Alemania, Francia, algunos países de Centro Europa, España, Portugal, Polonia y también Grecia e Irlanda. Solo somos países que tenemos regulación en el sector público o algún tipo de convenio en el sector público. Pero lo que quería decir es, en el caso, los elementos más significativos para mí de las experiencias que se han vivido en participación es el caso de Alemania con la ley de cogestión del año 51, que se ha ido ampliando en cada vez empresas de menor tamaño y cada vez con mayor participación. En Suecia, que permite la participación en los consejos de administración a partir de 25 trabajadores y en Dinamarca a partir de 35 empleados, con lo cual es un elemento muy extendido en esas sociedades, ¿no?
¿Por qué hablo de esto? Porque la mención a la que hacía Ulises al principio, yo también la consideraba, sobre la vinculación entre mecanismos de participación de los trabajadores y productividad y competitividad de las empresas. Y con esto paso a esta tabla. En esta tabla es un trabajo que hicimos en la plataforma, un libro que se llamaba Una empresa de todos, y una de las compañeras, que es miembro de la plataforma, Sara Lefuente, que también ha sido de la comisión de expertos, nos mencionaba en un artículo el debate que hubo por qué se aprobó una ley de cogestión en Alemania en el año 51, cuando Alemania estaba todavía bajo control de las autoridades políticas británicas, de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se permitió una ley socializante, podríamos decir? Bueno, rebuscando entre los historiadores económicos, se encuentra que la reflexión de los británicos a principios de los años 50 era que si ellos permitían que Alemania aprobara leyes de participación de los trabajadores, las empresas alemanas quebrarían en poco tiempo y los británicos se harían con gran parte del mercado europeo. Pues yo me cogí como economista los datos sobre el peso de la actividad industrial en Alemania y en el Reino Unido y como veis, a principios de los 60 era muy parecido. El peso de la actividad industrial era el 37% en Alemania y el 37% en el Reino Unido. Y en el año 2019, el peso de la actividad industrial en Alemania se había reducido, era de un 22%, pero el peso de la actividad industrial en el Reino Unido era muy inferior, era en menos del 10%. ¿Qué nos quiere decir eso? En los mismos términos que hablaba Ulises, que la participación de los trabajadores en las empresas permite que los cambios productivos se den sin un proceso de destrucción empresarial, sino en un proceso de transformación empresarial y de negociación dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que es un elemento importante a reivindicar. En este caso también lo mismo hecho con el caso de Suecia. En Suecia se dio el proceso más avanzado de democracia económica que hemos vivido en Europa se dio en Suecia en los años 80 a partir del gobierno de Olof Palme, que accedió al gobierno 84 con los fondos de asalariados. Los fondos de asalariados, los trabajadores aceptaron unos incrementos salariales menores que eran en ese momento bastante altos por la inflación, a cambio de un reparto de acciones a los trabajadores que se representaban comunitariamente. O sea, no era la propiedad, el derecho político existía individualmente, perdón, el derecho económico existía individualmente para cada trabajador y el derecho político se hacía colectivo y daba una representación en las direcciones de las empresas. Esta ley estuvo vigente 7 años en Suecia y en ese periodo el PIB per cápita de Suecia pasó de ser el 76% del PIB per cápita americano al 123%. Quiere decir, y el desempleo en Suecia, que era bajísimo, el 3,1%, pasó al 1,9%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los trabajadores deciden sobre la finalidad de los beneficios de las empresas, en muchos casos la reinversión productiva dentro de la empresa y que esos beneficios no vayan fuera de la empresa, eso tiene efectos positivos en el conjunto de la economía, no solo en sus salarios, sino en mayor generación de empleo, mayor innovación tecnológica, mayor formación de los trabajadores, ¿no? Y en este sentido me voy también a este cuadro que os he preparado y tiene también que ver con algo que había comentado Ulises, similitudes y discrepancias entre España y Portugal en todo este proceso, ¿no? Claramente, como decía Ulises y comparto totalmente, somos países que han pasado 40, 50 años de regímenes dictatoriales, fascistas, y por tanto el modelo de relaciones laborales es un modelo de relaciones laborales mucho más autoritario de aquel modelo de relaciones laborales de países que vienen manejando sistemas democráticos desde el año 45, en el caso de Suecia, desde los años 20, ¿no? Este trabajo, bueno, este es un resumen, lo digo porque es interesante primero la fuente. La fuente es el World Economic Forum, es decir, no es una universidad progresista de ningún sitio, es el World Economic Forum que se reúne en Davos. Hizo este informe en el año 2020 y no volvió a hacer este informe sobre mecanismos de competitividad diferentes a los tradicionales, sino que se quedó ahí. Por eso los datos son antiguos, son del año 2019, pero yo creo que son muy interesantes. Como veis, están baremados los países, 144 países, el país más alto es el que mejor se valora en términos de cultura empresarial o delegación de autoridad o empresas que proponen ideas disruptivas, que rompen en términos innovadores. Y los números más bajos corresponden a países que están al final, ¿no?
Como veis, los países a los que me he referido antes, Suecia, Dinamarca, Alemania, son países con una valoración muy alta de cultura de gestión empresarial positiva, con una gran delegación de autoridad, están entre el 1 y el 10, en el 16 en caso de Alemania, mientras que España y Portugal estamos en 60, 70, ¿no? Estos datos también tienen en cuenta que para el caso español son antes de la reforma laboral de 2022, es decir, es verdad que nuestro país en la situación actual podría tener unos datos un poco mejores, ¿no? Y como veis abajo, la última fila que os he planteado es la productividad por hora trabajada de estos tres países, Suecia, Dinamarca y Alemania, que está en más de $90 por hora de PIB por hora trabajada, mientras que en el caso de España y Portugal es claramente inferior. En España $73 por hora trabajada, Portugal en torno a 60, 59, ¿no? Por tanto, esa relación entre participación y productividad se ve claramente en términos agregados, ¿no? Esto es lo mismo que os decía antes en términos de análisis del mercado de trabajo. Como veis, Suecia, Dinamarca, Alemania tienen una valoración mucho mejor que España y Portugal en términos de valoración del mercado de trabajo, en términos de cooperación entre empresarios y trabajadores. España y Portugal estamos de 60 para abajo, en este caso en el año 19 España estaba incluso peor que Portugal, y en la vinculación entre salarios y productividad, que es lo que define al final la capacidad de incrementar los salarios en la negociación colectiva, como veis también Portugal y España estamos en una situación muy inferior a la de estos países. Por lo tanto, los niveles salariales que en gran parte mucho más bajos en España y Portugal dependen de esa baja vinculación con los incrementos de productividad. Bueno, esto simplemente lo pude calcular solo para España y Suecia, como la productividad en el caso de Suecia desde el año 95 hasta el 2022 creció en un 22%, la de España disminuyó en un 0,3%. Y los incrementos salariales en Suecia en ese periodo fueron de un 151% frente a un 94% tan solo de España, ¿no? Este gráfico a mí me resulta muy relevante y lo voy a intentar explicar con muy pocas palabras. En la línea continua que veis, que está en el caso de España por arriba de todas, es, es la productividad de la economía. Y la línea discontinua que está las dos líneas discontinuas que están por debajo es el salario por hora, calculado con dos mecanismos diferentes. España, como la mayor parte de los países desarrollados, ha tenido incrementos salariales por debajo de los incrementos de productividad. Eso es lo que hace que nuestros salarios ahora pierdan peso en el Producto Interior Bruto. En cambio, en el caso de Suecia, tenemos lo contrario desde el año 95. Incrementos de los salarios reales por encima de los incrementos de productividad sin que ese país pierda productividad, sin que ese país pierda competitividad, ¿no? A mí me parece una reflexión muy, muy importante. Y paso ya al tema de la ley que yo creo que ha explicado muy bien Gema. Aquí quiero haceros una primera presentación, una primera reflexión, yo creo que es importante. Aunque ha utilizado la palabra Gema, ha utilizado, digo, para aclararlo bien, esto, lo que vamos a hablar no es un proyecto de ley del gobierno, no es un proyecto de ley del gobierno, es una propuesta legislativa hecha por los expertos. Estamos en ese momento, o sea, el Ministerio de Trabajo pide a los expertos que hagan ese informe, un magnífico informe. Aquí os he puesto el enlace. Igual que la de Gema, estas presentaciones están disponibles para todos los participantes, ¿no? Pero digo, la propuesta es de los expertos y ese es el momento procesal en el que nos hemos quedado. Es una propuesta muy ambiciosa y valiente. Yo le he reconocido a Gema el trabajo que han hecho los expertos, que yo creo que es fantástico. Y como ha dicho ella, se divide entre tema de voz de los trabajadores, participación en el Consejo de Administración o Consejo de Vigilancia y propiedad de las empresas. ¿Cuáles son los elementos más interesantes de la ley que significan cambios importantes, como ha dicho Gema, en la modificación del Estatuto de los Trabajadores en España, que si bien la primera redacción es del año 98, las últimas reformas son del Real Decreto de 2015. Bueno, tiene cosas absolutamente novedosas como propuesta, siempre como propuesta, en el caso de España. En el artículo 5 de la propuesta de ley que hacen los expertos se dice que los trabajadores de empresas contratistas, de empresas externalizadas fuera de la empresa,
tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto a las reuniones del comité de empresa de la empresa principal. Para nosotros eso es un elemento importante de que los trabajadores de la empresa principal arropen, generen un espacio de solidaridad con los trabajadores de empresas subcontratistas, que muchas veces es una forma de perder derechos, ¿no? Externalizar muchas actividades. En el artículo 5 también, en el punto 4, se habla de los grupos de empresa que se obligaría en el caso de que se aprobara, que los grupos de empresa en los grupos de empresa se constituyera un comité de grupo de empresa, no un comité de empresa de las diferentes empresas, sino uno que represente a todos, y eso es muy importante para conocer la realidad de la empresa. Y en la especificidad de la propuesta legislativa que hacen los expertos, se habla de número de reuniones mínimo al año, de los datos de información que debe suministrar la empresa y la consulta cómo se debe producir. Yo creo que eso es muy interesante. También hay elementos en la propuesta de ley que cuestionan la redacción que figura en nuestro Estatuto de los Trabajadores desde el año 78, de que en el artículo 20 que se reconoce el poder omnímodo de organizar el trabajo al empresario. Eso en esta propuesta de ley propuesta por los expertos se cuestiona y se plantea elementos diferentes, como digo, en el artículo 5, en los derechos de información, consulta y participación. Se dice, es la primera vez que en la legislación laboral española se habla del derecho de participación, incluso cuando se hizo la transposición de la directiva de comités de empresa europeos, que en la que yo participé en el Consejo Económico y Social Español, no fuimos capaces de meter los elementos de participación porque el empresariado español dijo, no, que la legislación europea se ponga en el suelo de la legislación española y no vamos a aceptar nada más. Pero en esta propuesta de los expertos, por primera vez se habla de derechos de participación. En el artículo 5.8, respecto a la IA, se dice específicamente, como podéis ver, que el comité de empresa tiene derecho de validación, veto en la introducción y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Y en el artículo 5.9 se especifica como competencias del comité de empresa la participación del comité de empresa con la dirección de la empresa en la toma de decisiones sobre la reconfiguración de su organización y modelo productivo. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis también en la presentación que ha hecho Ulises, y también algo se ha referido Gemma a ello. Nuestro sistema de representación sindical en España en la práctica es dual. O sea, no tenemos un sistema solo a través del sindicato, sino es mucho más fuerte el sistema a través de representación de los comités de empresa. En torno a cerca de 19 millones de trabajadores pueden participar en las elecciones a comités de empresa para elegir a sus representantes, y son los comités de empresa los que negocian realmente en el ámbito de la empresa. En ámbitos superiores, en ámbitos sectoriales, es más los sindicatos, pero los sindicatos en función de la representatividad que han obtenido en esas elecciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Estamos hablando ahora cerca de 300.000 trabajadores que se eligen como representantes de los trabajadores en comités de empresa, de los cuales Comisiones Obreras tiene cerca de 100.000, la UGT tiene cerca de 95.000 y el resto de los sindicatos mucho menos, en torno a 10.000 los más importantes, ¿no? Pero es importante que entendáis que es mucho más importante el papel del comité de empresa en la negociación colectiva que las secciones sindicales en España. ¿Cómo se articula la participación en el Consejo de Administración en la propuesta de ley que han planteado los expertos? En primer lugar, se dice a través de la negociación colectiva. Se dice que lo que plantean los expertos, y nos parece interesante, que es que haya un proceso de negociación entre empresarios y trabajadores para ver cómo se articula eso en las empresas. Pero también somos conscientes de dónde venimos y de ese modelo de gestión empresarial muy autoritario, y por tanto los expertos dicen que en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, estos serán los mínimos que se plantean, los que pone el artículo 6. En empresas de 50 a 1.000 trabajadores, un tercio del Consejo de Administración deberían ser trabajadores, y en empresas de más de 1.000 trabajadores hasta el 50%, si no se produce acuerdo. Lo iba a decir al final, pero os lo digo ahora también. La propuesta de ley lo que plantea es que haya 2 años de negociación como máximo. Si en esos 2 años no se llega a un acuerdo, entrarían en vigor estos mínimos propuestos. La designación de cómo se designa a esos trabajadores en los consejos de administración es abierta. O sea, es abierta y fruto de lo que se pueda hablar en la negociación colectiva.
a través del comité de empresa, a través de los sindicatos, no está cerrado, ¿no? Es un proceso abierto. ¿Cómo se articula el tema de la propiedad? Hemos visto la participación como, pues, de forma similar en el artículo 11 de la propuesta de ley, se dice que por convenio colectivo las empresas deberán garantizar la puesta en marcha de un plan que garantice al menos estos mínimos. En empresas de 25 a 100 trabajadores, que hasta un 2% del capital esté en manos de los trabajadores, y en empresas de 1.000 trabajadores, de más de 1.000 trabajadores, hasta un 10% del capital. Eso como mínimo. Y aquí quería haceros una mención que no hice antes, pero un caso muy especial que hay en la situación española, que es una empresa, Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, una empresa de fabricación de material ferroviario, que por decisión de la dirección de una empresa, que estamos hablando de 5.000 trabajadores, creo recordar, una empresa grande y multinacional española. En los años 90, creo, si no me equivoco, la dirección de la empresa decidió dar parte de la propiedad a los trabajadores. Actualmente los trabajadores tienen en torno al 25 o 26% del capital de la empresa y, como digo, el mecanismo que plantea la ley está en coherencia con esta realidad de esta empresa, en el sentido que, y con lo que os decía antes de los suecos, aunque los derechos económicos son individuales de los trabajadores, hay la posibilidad de ejercer los derechos colectivos, o sea, hacerla, mancomunar, unir todas las acciones para que haya una representación de todos los trabajadores en el Consejo de Administración, que eso es lo que pasa a través de lo que llama capital social, una empresa tenedora de acciones de los trabajadores, y eso es lo que les permite acceder al Consejo de Administración. Y ya estoy finalizando. Otros elementos muy interesantes de la ley, de la propuesta de ley, son que en las sociedades de responsabilidad limitada se plantea la posibilidad de que las empresas generen una autocartera, una acumulación de capital para participaciones que puedan ser entregadas o vendidas a los trabajadores en condiciones ventajosas. En el artículo 17 de la propuesta de ley se habla incluso, se habla en términos teóricos, no se dice nada concreto, pero es interesante que haya un fondo de inversión salarial que puede ser público o privado para acumular dinero para que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas. Se habla específicamente de cómo se podría canalizar esa participación de los trabajadores, de aquellos trabajadores que participan en planes de pensiones, que es una forma de tener capital de la empresa. Y en el artículo 18, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en términos de participación en la empresa, es una reflexión muy interesante también que se plantea en la ley, que es que se pide que se regule una ley de participación institucional en España de los sindicatos y que tengan una adecuada financiación pública. Por eso os decía que nos parece que la propuesta de ley es una propuesta muy ambiciosa, y como para finalizar, pues lo que os decía antes, en las disposiciones transitorias de la ley lo que se plantea es que haya 2 años máximo de negociación, y si no hay acuerdo se tendrán en cuenta las propuestas de la ley. Y en la disposición final segunda se hace la propuesta de que tanto las sociedades de capital como las cooperativas opten por las dos opciones, o que haya un sistema monista, como el que tenemos en España ahora y supongo que también en Portugal, que haya un solo consejo de administración en el que participen los trabajadores, o un sistema dual como el alemán, en el que haya otro órgano que no sea el consejo de administración, en el cual los trabajadores sea el mecanismo de participación de los trabajadores. Y por último, termino con la situación en la actualidad de todo este proceso. Cuando los expertos plantearon el informe, el Ministerio de Trabajo lo presentó públicamente. En todo el proceso, Gemma lo cuenta muchas veces, hoy se le ha olvidado, pero en todo el proceso de trabajo de los expertos, ellos oyeron a todas las partes, oyeron a los sindicatos, oyeron a asociaciones que tenían que ver con el tema, oyeron a los empresarios, y particularmente los empresarios dieron muy pocas propuestas en esos términos, pero cuando la propuesta de los expertos salió a la luz pública, las organizaciones empresariales españolas se negaron a discutir el tema. Dijeron que era un tema que ellos no aceptaban participar en el proceso de diálogo social. En España el sistema, ¿cómo tendría que funcionar? A partir de esta propuesta de los expertos, el Ministerio de Trabajo, el gobierno debería hacer una propuesta de ley cogiendo parte o totalidad, lo que quisiera, de esta propuesta de los expertos, y abrir mesas de diálogo social con empresarios y sindicatos. Pero, como os digo, los empresarios se han negado a ello, se han negado a participar en ello, y ahora tenemos el mecanismo bloqueado, ¿no? No se ha avanzado nada desde que se presentó el informe en enero.
¿Cuál es el problema que tenemos en España? A pesar de las buenas intenciones que ha dicho Ulises sobre el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno progresista, que coincido plenamente con él, es que el gobierno progresista no tiene una mayoría parlamentaria de izquierdas. Hay un pequeño grupo de derechas nacionalista catalán que apoya al gobierno, pero que en estos temas sociales y económicos se posiciona junto con los empresarios y se posiciona junto con la derecha. Sin los votos de esos 7 diputados se llama Junts el partido, sin el voto es imposible aprobar una ley de este tipo en el Parlamento. Y eso es lo que ha frenado en estos momentos que el proceso avance más. Hemos avanzado mucho en términos de diálogo sobre estos temas en la sociedad española, como no se había avanzado nunca, es decir, se habla mucho, han salido muchos artículos, desde la plataforma hemos impulsado muchos actos, pero es verdad que en términos puramente legislativos estamos en una situación bloqueada. Simplemente con esto termino ya, pero para que veáis en la presentación que tenéis a vuestra disposición, en la parte final de la presentación, ya una vez terminada, incluyo todos los acuerdos de diálogo social que se han generado en España en los últimos 5 años para vuestra información. Y agradeceros la oportunidad de hablar de este tema en Portugal. Muchísimas gracias. Agradecemos nós, Bruno, foi muito bom ouvir-te. Eu entrava agora nas perguntas e respostas. Iria manter a ordem, eu começo, apelo novamente a quem está presente que levante a mão quando quiser fazer uma pergunta. Eu perguntava à Gema, e agora apelando à condição de professora de Direito Comercial, que reformas profundas terão que ser feitas na lei das sociedades de capital para acomodar estes direitos de voz, estes direitos de propriedade, se é que terão que ser feitas muito profundas alterações. Gema. Vale, agradezco la pregunta. Bueno, son dos temas, voz y propiedad. Empiezo por la voz y luego voy a la propiedad. Sí. Bien, en la voz hace falta definir, primero, disponer de los órganos más apropiados. Ya lo he dicho, consideramos que como en Alemania, los trabajadores en un órgano de fiscalización lo van a preferir, ¿vale? Es un órgano que ejerce el control, nombra a los directores, aprueba su remuneración y hay que regular muy bien que tengan la supervisión de determinadas decisiones estratégicas. Es decir, no basta con tener dos órganos, sino que hay que regular muy bien qué competencias mínimas va a tener el órgano de control, para que no se quede luego en un órgano que no hace nada. Por tanto, jurídicamente es muy importante. Nosotros ya lo hemos puesto en una disposición adicional que como mínimo tendrá estas competencias. Alguna, por ejemplo, el representante, el director de personal tiene que contar con la aprobación de los representantes de los trabajadores. Ya no estoy diciendo con el órgano de supervisión, sino de los representantes de los trabajadores en particular. Pero bueno, lo importante es que las decisiones estratégicas cuenten con el consentimiento o al menos no exista oposición por parte de esta Cámara. Luego es muy importante recoger también que los representantes de los trabajadores estén en las comisiones, porque las grandes empresas funcionan por comisiones. Si tú estás en el órgano de administración, pero no estás en las comisiones, no tienes capacidad de decidir. Por tanto, pedimos que esté en el órgano de administración y en sus comisiones. Y hay que regular muy bien también cómo son elegidos. Aquí hemos optado, claro, no van a ser elegidos en Junta General, como el resto de los consejeros. Estos son elegidos por comité de empresa, por lo que en la negociación se haya decidido, por representantes de los trabajadores. Y también es muy importante que la revocación tiene que ser también por el mismo órgano que los ha nombrado. No pueden ser revocados, por tanto, eso implica modificar en la ley de sociedades de capital.
cosas, por ejemplo, cuanto a los órganos, algunas cosas también que ha dicho Bruno para favorecer que las sociedades limitadas tengan más posibilidad de autocartera. La sociedad anónima la tiene, pero la limitada en nuestro país no. Por eso es facilitar que también la tenga. Y luego el tema de los derechos y de las responsabilidades. Un tema que nos ha parecido muy importante también, que hemos optado por incorporarlo a la vista de la experiencia, es poner que aquel representante que ha sido elegido consejero laboral en el órgano de administración, no por eso pierda su cargo en el órgano de representación de los trabajadores. Porque hemos visto que en países como en Francia, donde es incompatible estar en el Consejo de Administración o Vigilancia o en el comité de empresa, se produce un aislamiento, la información la tiene solo ese consejero y no ayuda a la política de acción que puede desarrollar el comité de empresa. En cambio, si hay vinculación, es mucho más provechoso, porque realmente los trabajadores, los representantes de los trabajadores nunca llegan a controlar el órgano de administración, pero lo que sí que consiguen es tener información. Esa información es muy importante y con esa información pueden actuar luego en los órganos de representación de los trabajadores a la hora de preguntar, a la hora de movilizarse. Por tanto, eso ha sido una decisión que hemos tomado porque nos ha parecido más adecuado. Y bueno, en la ley de sociedades de capital, por lo que hace a la participación en las tomas de decisiones, es esto. Luego hay un tema muy importante que no está en la ley, pero que hay que trabajar mucho, es la cultura. Ulises en su esquema lo mencionaba. Sí. Es muy importante incorporar la cultura en el puesto de trabajo, la participación. No es que es una tarea del trabajador, se lo tienen que permitir y promover y facilitar. Eso se ha demostrado que es muy bueno para la productividad. Muchas veces lo que ha medido la mejora de la productividad no es que esté ocupando un puesto en el órgano de administración, sino es la toma de decisiones en el puesto de trabajo y en el entorno. Eso hay que cultivarlo, eso no puede estar en la ley, eso tiene que estar en la práctica. Para ello es muy importante dar a conocer experiencias de participación de los trabajadores en sus puestos de trabajo y ver los resultados, porque las culturas es lo que más cuesta cambiar, pero hay que trabajarlo. Sí, esto no va a la ley, pero hay que trabajarlo, hay que buscar las fórmulas para ello. Y luego la parte que habla de la participación en el capital, pues primero hay que hacer posible que existan canales. Por ejemplo, hemos regulado la figura de sociedades intermediarias como las ISOP en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, ¿no? Es una sociedad que tiene las acciones o las participaciones y es la que controla los derechos políticos, lo que estabais diciendo. El accionista, el socio, es el trabajador, pero no tiene derecho de voto. El derecho de voto lo tiene la sociedad, que es la titular, la intermediaria, ¿no? Eso lo hemos incorporado también, esa figura que por otra parte también está prevista en las sociedades de capital para agrupar las acciones de los accionistas. Bueno, pues también en las de los trabajadores. Hemos previsto también derogar esa ley de sociedades laborales y participadas, esa segunda parte que no ha servido de nada, e incorporar la figura de la sociedad participada, pero será aquella que tenga un plan. Tiene que tener un plan de mejora de la participación de los trabajadores en el capital de las empresas. Entonces, lo primero era eliminar los obstáculos para que los trabajadores puedan acceder. Eso implica, por ejemplo, eliminar el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones. Si hay un acuerdo, una negociación o porque una ley te dice tienes que ofrecer a los trabajadores una parte del capital,
lógicamente, la ley de sociedades de capital tiene que prever la suspensión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. Bueno, hay varias cositas que hemos incorporado en este proyecto que son modificaciones a las leyes de sociedades de capital y hemos metido también a las leyes de cooperativas, ¿eh? Porque así como las cooperativas de trabajadores, los trabajadores son socios, pero ¿qué pasa con los trabajadores no socios? Esos no tienen derechos de participación, pues también deben de tener derechos de participación. Por eso lo hemos incorporado también. Muito obrigado. Bruno, há pouco dizia que no pós-guerra os ingleses entenderam que colocar trabalhadores nas administrações das empresas poderia enfraquecê-las, e Inglaterra dominar. Hoje também vemos os liberais dizerem que a cedência de propriedade iria proporcionar uma fuga de investimento do país. Parece-me que são duas ideias relacionadas, não é? Ou alguém não estudou história, ou voltamos aos mesmos argumentos, não é? Es muy curioso esa contradicción entre el discurso liberal y la realidad económica, ¿no? Es impresionante, ¿no? Nosotros nos hemos referido varias veces, Gemma y yo, al mundo cooperativo porque en España hay una parte de España, en el País Vasco, Euskadi, en la que el movimiento cooperativo tuvo mucha fuerza en el final del franquismo y luego ya en la democracia y es de las zonas donde más se ha impulsado desde las administraciones la participación, el acceso a la propiedad, incluso sin que haya ley, ¿no? El gobierno regional del País Vasco apoya que los trabajadores accedan a la propiedad en el caso de sucesión de empresas con avales, ¿no? ¿Cuál es la característica del País Vasco, de Euskadi, en relación con el resto de España? Pues que son la zona que menos desempleo tiene y son la zona que mayor producción y productividad tiene de nuestro país, ¿no? Es decir, que dentro de España también hemos visto como decía Gemma también, en el gobierno vasco, en el gobierno del País Vasco, el gobierno de los diferentes colores políticos, de socialistas, pero también de partidos de derechas, tienen muy claro que la participación de los trabajadores en las empresas vascas es una garantía de que la empresa se arraiga, se queda en el territorio. Y es un elemento fundamental en la política que han hecho y que de hecho es la zona más industrializada de España, lo ha sido tradicionalmente y no ha perdido algo de industria, pero sigue siendo la zona más industrial, ¿no? Por tanto, esa contradicción entre el ideario liberal y la realidad económica es flagrante, ¿no? Es terrible, ¿no? Eu tenho uma pergunta do João Fraga. João, eu não sei se preferes fazer tua pergunta ou queres que eu leia? Não, podes ler, podes ler. Muito bem, então vou ler a pergunta do João, que é: a proposta de lei Trabalho 21 incide no coração da democracia no trabalho, na medida em que, correndo praticamente todas as suas previsões para a fragilização dos trabalhadores nas relações de emprego e de trabalho, e há que distinguir e relacionar estes dois conceitos, porque as relações de emprego tanto podem fortalecer como enfraquecer os trabalhadores nas relações de trabalho. Uma evidência disso emerge da precariedade e dos despedimentos, em que quando o emprego diminui, o trabalho aumenta. São um condicionamento objetivo e subjetivo do efetivo diálogo social, informação, consulta, participação na empresa. Para além da inquestionável pertinência, até pela sua ligação ao relatório do tema, assim colocado, a democracia nas empresas e outras organizações, incluindo a administração pública, onde se realiza o trabalho, tendo em conta a centralidade social do trabalho, não será deslocado, mas será necessário que a reflexão deste tema seja contextualizado pela consideração de que decorre da reflexão sobre o trabalho na democracia. Ou seja, se quiser a democracia pelo trabalho,
dois motes a considerar como relacionados sobre a referência deste relatório? É esta a pergunta. Eu diria, não sei, Gemma, Bruno. Yo lo lamento, pero no he entendido. Si me puedes resumir, sim, concretar sim, la pregunta, es que sim. Eu vou sintetizar. Claramente, a proposta de lei que temos de alteração da legislação de trabalho incide numa preocupação, que é a preocupação que já teve o Leão XIV em 1891, que é a fragilização dos trabalhadores nas relações de trabalho. Claramente. Esse é o cerne desta legislação que temos agora, portanto, na Assembleia da República em Portugal. Há uma proposta de lei de alteração da legislação de trabalho. Isso, quer dizer, vai incidir no coração do que pode ser a democracia no trabalho, porque a democracia depende de uma condição dos trabalhadores de poderem ser informados, de poderem exigir ser informados, de poderem dialogar, de poderem consultar, de poderem participar. Se estão fragilizados nas relações de trabalho pela precariedade e a facilitação dos despedimentos, e daí decorre também a fragilização da sindicalização que o suporte, isso vai claramente fragilizar a democracia no trabalho. Portanto, algo de facto a fazer, por uma perspectiva de democracia no trabalho, é fazer com que estas alterações não prossigam. Depois, eu acho que democracia no trabalho está ligado na democracia pelo trabalho, que são as questões. Não há condições de posicionamento dos trabalhadores, de participação política, sem, de facto, terem também participação, terem democracia no trabalho, de se integrarem socialmente, de questionarem a situação política da habitação, da saúde, etc. Isso decorre justamente do trabalho na democracia e da democracia pelo trabalho. É esta a questão. Portanto, as ideias são estas, não é? Muito embora o relatório seja muito incisivo, portanto, sobre a questão da empresa, não é? A empresa não está desligada da sociedade, não é? É essa, digamos, a ideia de facto que transparece destes dois. Peço desculpa de não ter posto a questão de uma forma suficientemente clara, mas são preocupações de quem passou 40 anos nos locais de trabalho. E que nos deve e que é muito da nossa realidade portuguesa. Eu sendo assim, se calhar avançaria para a Gema. A Gema falou nas cooperativas e na força das cooperativas em Espanha. O que é feito com as cooperativas pode servir de matriz para desenhar até o acesso à propriedade e o que está neste relatório que vai ser transformado em proposta de lei? Por supuesto, la experiencia que tenemos en cooperativas de trabajadores, sobre todo, porque es, diríamos, el modelo que más nos podemos reflejar, ¿no? En la que son los trabajadores, trabajan y gestionan la empresa y son los propietarios del capital. Son el ejemplo, son el modelo. No solo las cooperativas, también las sociedades laborales, que no sé si conocéis esa figura, pero es una sociedad de capital, pero que está controlada por los trabajadores. La mayor parte del capital la tienen los trabajadores. La diferencia principal, o una de las diferencias, es que en la cooperativa rige democracia, que las sociedades laborales no. Pero sí, como las sociedades laborales están formadas por trabajadores, ellos son más trabajadores que inversores. Es decir, que al final todos vienen a invertir lo que haga falta y suele haber el voto muy, muy similar. Por tanto, son dos figuras que para nosotros son muy similares, ¿no? Cooperativa de trabajadores, sociedades laborales, son un modelo y son un ejemplo. Ahora, cuando yo hablaba de lo importante que es mostrar experiencias, como ha nombrado Bruno la empresa esta CAF,
mostrar experiencias, yo he propuesto que el Ministerio abra una página web donde dé a web o lo que se quiera, donde dé a conocer experiencias en las que se ve cómo los trabajadores gestionan, y no solamente es que gestionan, es que son empresas exitosas, precisamente porque son los trabajadores los que participan en su gestión. Puede que tengan propietarios de capital, incluso que estos sean mayoría, pero el hecho de dar participación a los trabajadores. El otro día vimos un caso en Valencia, una empresa de capital, una sociedad anónima, pero que los trabajadores forman parte y participan en la toma de decisiones. Pues es una empresa que es muy, muy eficiente, muy productiva. ¿Por qué? Porque los trabajadores la consideran propia y se esfuerzan y mejoran, y la empresa no para de crecer por toda España. Es un claro ejemplo. Efectivamente, como decía la persona que ha intervenido antes, ¿no? El proyecto parte de un ideal en que trabajo y capital se deben de complementar. La empresa es un bien común no solo de propietarios, de accionistas y de trabajadores, también en la sociedad, los consumidores. Es decir, al final la empresa es un medio de producción que vive gracias a los consumidores, a los trabajadores y también a los que aportan capital. Sí, y claro. Eso hay que, diríamos, insistir en ello. Por eso hablamos de inversores de capital e inversores de trabajo. Y no hemos incorporado a los consumidores, pero los consumidores también tienen que decir mucho a veces sobre qué se produce y cómo se produce. Por eso también lo del tema de la responsabilidad, la sostenibilidad, de alguna manera, es obligar a las empresas a que tengan en cuenta estos intereses, ¿no? Los stakeholders, todas las personas que están interesadas en torno a la empresa. Ese es el futuro, ese es el modelo de empresa que deberíamos de tener ya ahora generalizada. Esa empresa autoritaria, feudal, como también se ha dicho, feudal, autoritaria, eso es del siglo pasado. Eso hoy no tiene sentido. Por eso nosotros en España, la patronal tiene que sentarse y dialogar. No se puede permitir no escuchar, no querer hablar con los trabajadores. No está legitimada para eso. Está legitimada precisamente para entenderse con los trabajadores y resolver los problemas que tenemos como sociedad. Excelente, Gemma, obrigado. José Soeiro está inscrito. José, avanza. Sí. Uma pergunta. Una Obrigado. cuestión... Perdona. Desculpa, Bruno, Sí. diz. Sí, una cuestión interesante sobre lo que estáis viviendo ahora en Portugal con el pacote laboral, ¿no? Gran parte de las propuestas de reforma laboral que están haciendo en Portugal fueron muy similares a las que hicieron en España en el 2012 el gobierno del Partido Popular, ¿no? De precarización del trabajo, de flexibilización, y que eso era un mecanismo de ganancia de productividad. La realidad de las cifras de España muestra lo contrario. O sea, nosotros, con las medidas que se aplicó el gobierno del Partido Popular en el año 2012, tardamos 10 años en llegar a los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis. Con las medidas que ha hecho el gobierno progresista en estos 4 o 5 últimos años de incremento del salario mínimo, reducción de la temporalidad, hemos pasado una temporalidad del 27% a menos del 15%. O sea, lo que estamos diciendo, los trabajadores se sienten seguros, más trabajadores se sienten seguros en la empresa. Bueno, España ahora es el ejemplo del país europeo que más está creciendo, y por tanto es el argumento inverso al que han utilizado en España hace 10 años y el que están utilizando en Portugal ahora. Es completamente contrario. José Soeiro, Boa noite. Posso fazer 3 perguntas? podes. Vou tentar ser rápido com elas. A primeira é mais metodológica e para o Bruno Estrada, porque apresentou vários dados sobre aumenta a produtividade, aumentam os salários, etc. Mas nós sabemos que, ou seja, como é que se pode isolar o efeito da participação dos trabalhadores nesses dados? É uma pergunta mais metodológica. Uma segunda, sobre a questão do acesso à propriedade. Falou-se da voz e da propriedade, e é uma preocupação sobre o modelo e as propostas. Isto é, como é que nós podemos evitar que
a defesa do acesso à propriedade tenha, e o Bruno também falou um pouco sobre isso, mas talvez pudesse desenvolver, tenha o viés individual, liberal, e pelo contrário, que esse acesso à propriedade seja pensado enquanto um acesso coletivo que permita reforçar as instâncias de participação coletiva e não a lógica digamos, do acionariado popular, do capitalismo popular, etc. A terceira pergunta tem a ver com, digamos, a descoincidência entre o ciclo político eleitoral em Espanha e os 2 anos que estão previstos de processo de negociação para esta questão. Ou seja, se eu percebo bem, a ideia de se poder aprovar uma lei daqui a 2 anos ou cerca de 2 anos descoincide com a atual maioria, e a própria maioria atual já é uma maioria que talvez não tivesse uma maioria parlamentar para aprovar uma lei deste tipo, o que significa que a existência de uma lei geral que avançasse neste sentido está muito indeterminada e talvez seja improvável. Então a pergunta seria, para lá desse ciclo político, e se não for possível aprovar uma lei, qual é a força política que está a ser construída em torno deste relatório e desta discussão? O que é que os sindicatos pensam? Porque imagino que no campo sindical também haja pessoas mais otimistas e mais céticas sobre esta agenda. E o que é que pode acontecer em termos de negociação coletiva no sentido de se avançar na participação dos trabalhadores, na medida em que, imagino eu, que as fichas postas na possibilidade de uma lei geral que desse corpo às propostas do relatório, talvez possa não ser, digamos, uma perspectiva completamente no horizonte, embora não queira diminuir a importância desse impulso, mas talvez o Bruno dirá, a Rema dirá, talvez outra, ou seja, no fundo, qual é a força que está a ser construída em termos sociais e qual é a incorporação por parte dos sindicatos da agenda que consta do relatório. Obrigado. Bruno, Gemma. Sí, con la primera pregunta también he entendido la mitad. Si puedes muy brevemente... Voy a en portuñol. ¿Cómo se puede aislar, no sé, aislar el efecto de la democracia en la participación para estos efectos económicos? Porque puede argumentarse que tienen también otras causalidades que no son necesariamente esa. Claro, Un sí, poco como sea. sí, entiendo perfectamente, sí. Sí, yo cuando he planteado los datos son evidentemente datos agregados, pero hay estudios mucho más, más específicos. Uno de los expertos de la comisión, que Gema lo conoce mucho también, Vicente Salas, es un economista catedrático de la Universidad de Zaragoza que ha trabajado en mucho estos temas y ha sido incluso miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España. Es decir, no estamos hablando de un economista marxista, sino alguien... Y él es específicamente lo que viene trabajando en los últimos años es sobre el capital organizacional. Es decir, la capacidad de las empresas de organizar sus recursos productivos de forma más productiva, ¿no? O sea, si la forma de organización de una empresa saca lo mejor de los trabajadores, es un elemento que incrementa la productividad. ¿Cómo se saca lo mejor de los trabajadores en una sociedad en la que el capital humano es la principal aportación? No es incrementando los ritmos de producción, es haciendo que el trabajador tenga seguridad en la empresa, lo que estábamos diciendo antes sobre la flexibilidad. Si el trabajador ve la empresa como un objetivo de futuro también suyo personal, evidentemente el trabajo en equipo, la formación, la confianza con los otros trabajadores son elementos intangibles que tienen cada vez mayor valor en esa consideración de la productividad, no como la productividad del siglo XIX, no la productividad de la aceleración de las máquinas, sino la productividad de cómo ponemos nuestra cabeza para hacer los mejores productos, las mejores actividades productivas, ¿no? Muito bem, excelente. Eu pedia então à Gemma e ao Bruno um comentário final do que hoje aqui falámos. As coisas boas acabam depressa e estamos mesmo a caminhar para o fim da sessão. Gemma, começava por si um comentário a esta sessão. Bueno, yo creo que este es un tema pendiente, es un tema que llevamos muchos años hablando de él
creo que si no es el momento político en España ahora, lo será pronto. Creo que nos afecta a todos, a todos los países, y creo que no podemos mantener el modelo de empresa que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, la participación de los trabajadores es necesaria y hay que abordarla. Y no es cuestión de colores políticos, es cuestión de preocuparse para que las empresas sobrevivan, sean eficientes y cumplan con su deber, en definitiva. Muito obrigado, Gemma. Bruno. Sí, retomando la última pregunta de José Soeiro, es verdad que yo soy plenamente consciente de que en este momento en España esta ley no va a ser aprobada, que nos queda un año de gobierno con una mayoría que no está clara, pero es Sí. la primera vez en 40 años que se ha planteado este tema como un elemento del gobierno. El Partido Socialista aprobó una enmienda en este sentido hace año y medio en su propio Congreso. Es decir, que es algo que ha llegado a todos los ámbitos del partidos y sindicatos progresistas. Pero una cosa que es cierta, y ahí es un problema también que nos pasa a España y Portugal, si no hay experiencia de esto, a la gente le cuesta pensar que esto es posible. O sea, el principal problema que tenemos en estas cosas es que incluso en el ámbito sindical, que yo conozco bastante bien, es que estamos centrados en la negociación concreta, en el conflicto concreto, y no pensamos que esto nos puede ayudar a mejorar todo eso. En el caso nos ponía un ejemplo un representante de los trabajadores en puertos, en el puerto de Valencia, que tienen, claro, él nos contaba, dice, es que cuando los trabajadores cualificados, los trabajadores ingenieros, se han dado cuenta que los sindicatos teníamos opinión sobre el futuro de la empresa, ellos han venido al sindicato, porque ellos entienden que les vamos a entender, que les vamos a proyectar, cosa que no hace la empresa, ¿no? Pero esa cultura, como decíamos antes, hay que cambiarla radicalmente. O Ulisses começou, o Ulisses acaba. Pedi ao Ulisses para fazer aqui um apanhado sobre o muito que falámos hoje e sobre a riqueza, e digo também em nome da Ana Sofia Cortes e do Luís Miguel Fernandes, que agradecem tanto ao Bruno como à Gemma a riqueza do que hoje tivemos aqui a debater. Ulisses, passo-te a bola. Agora é mesmo a bola, estamos em tempo de campeonato, não é? Foi de propósito, mas não era uma provocação ao Bruno. Como Cabo Verde ficou 0-0 com Espanha, eu já não sei como é que me hei de orientar nessa coisa. Não percebo grande coisa de futebol, mas olha. Bom, passando a brincadeira, eu acho que nós tivemos excelentíssimas apresentações em termos de debate em si, mais participação. Não podemos dizer que tenha sido, nem os números de participantes foram os nossos habituais, nem as perguntas e questões foram surgindo muito intensamente, mas este é um tema e um território que temos que pisar, temos que ir fazendo, estamos a fazer caminho, e o caminho vai seguramente dar ao sítio certo, que é aquilo que nós queremos. Eu acho que eu não tenho que fazer um apanhado, nós certamente temos todos um apanhado na cabeça, na memória, nós distribuiremos os materiais e a gravação, portanto estará tudo acessível, mas sobretudo o que eu acho é que com a experiência da Rema e do Bruno e com o conhecimento de uma experiência que, sendo tão próxima, apesar de tudo nos é tão diferente, nós ganhamos seguramente muito. Ganhamos inspiração, ganhamos motivação e ganhamos também o perceber de que aquela utopia de que a dada altura falávamos é uma utopia razoável, digamos assim, é uma utopia que nos alimenta, que nos ajuda a todos a termos uma perspectiva comum. E essa passa, de facto, por uma coisa, um clique, que é esta ideia da necessidade de romper o paradoxo constitucional. Nós temos uma Constituição fantástica e depois a Constituição fica por ali. E, portanto, esta ideia de que a democracia tem que chegar aos locais de trabalho, que a tal empresa, modelo feudal, já passou, teve tempo, já passou, e até já ganharam muito dinheiro, muitas fortunas com esse modelo, agora vamos a outra realidade. E este combate que nós fazemos hoje contra o trabalho 21, o pacote laboral, contra outras coisas, e que tem que ser também
construtivo, ou seja, nós não podemos construir as nossas lutas com azedume, com tristeza. Nós temos que ser alegres e bem dispostos, e nós temos inclusive é que ter propostas, não ter apenas diagnósticos e não estar centrados no ataque àquilo que está mal. Precisamos ter propostas e ter ideias. E nesse sentido eu acho que nós temos de facto aqui também um tema e uma oportunidade. Sendo concreto, nós podemos começar por revitalizar as comissões de trabalhadores que existindo estão bastante mortas. Algumas que existem. Mas quantas e quantas podem existir e não existem? E temos a lei do nosso lado. Aí não é a Constituição, a lei existe. Então, o que é que nós podemos fazer com isto? Não podemos ir a dinamizar comissões de trabalhadores, construir, juntar vontades, ir progredindo. Não é uma coisa para amanhã, não é para o mês que vem, não é sequer para o inverno que chega qualquer dia, necessita tempo, mas nós sabemos que o tempo é nosso amigo nestas coisas. Depois há uma outra questão que é até que ponto é que nós não podemos começar a agitar esta ideia de que também consta do relatório de que os fundos públicos, o dinheiro público deve ser preferentemente para quem pratica a democracia e respeita os direitos. As empresas que tenham participação dos trabalhadores, tenham transparência salarial, cuja lei ainda não, cuja portaria ainda não foi adaptada para Portugal para as leis. Essas empresas devem ter um acesso privilegiado aos contratos públicos e aos fundos comunitários também. Outra questão é a questão de nós podermos bater mais e mais, porque a inteligência artificial está todos os dias por aí, mas algoritmos de inteligência artificial, a codecisão vinculativa. Nós temos que controlar os algoritmos e não ser controlados por eles. Então, eu acho que são ideias que calam fundo no conjunto dos trabalhadores, que juntam vontades e que uns mais passivos, outros mais ativos, nós seguramente conseguimos intervir e conseguiremos, julgo eu, ir modificando as coisas. Nós temos que destruir este mito neoliberal que existe na opinião pública e que o patronato ganha nessa narrativa de que as empresas são ineficientes quando nós participamos. Não pode ser. Não é assim. Nós sabemos que se nós votamos para escolher o governo do país, porque é que não temos uma palavra a dizer sobre aquilo que é o caminho da empresa onde trabalhamos e passamos a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso dia. E onde somos, por vezes, poucos, por vezes, muitos. Mas é preciso, de facto, juntar vontades. Eu acho que nós precisaríamos, deixo a sugestão, de ir multiplicando debates destes, trocas de ideias sobre isto, por esse tempo fora que por aí vem, sem nos distrairmos do que é essencial, claro. E este relatório, eu sei que eu julgava que era também a Catalunha, mas percebi que é mais o País Basco, mas em Espanha a economia social, a alternativa, funciona fortemente nessa área. Portugal é paupérrimo em termos de cooperativas, de fundações, as fundações é para fugir ao fisco, as IPSS são quase todas do senhor Prior e mal geridas e servem sei lá para quê. E, portanto, há coisas que o serviço é bom, mas depois a gestão é terrível. E nós precisamos, talvez, de criar alianças nessa área, de ver como é que podemos ir por aí. Eu não me alongo muito mais, mas acho que a última ideia que eu queria deixar é esta. Alguns de nós, muitos de nós, provavelmente, nós intervimos na negociação coletiva. A democracia precisa de ser inserida na negociação coletiva. A negociação coletiva que repete vezes sem conta as mesmas propostas tem que inovar. E dentro dessa inovação, provavelmente, nós precisamos começar a meter cláusulas de participação, de codecisão tecnológica, de transparência financeira e transparência salarial, ir para a negociação coletiva a pôr propostas desse género. Portanto, transformar o descontentamento, porque existe descontentamento. As pessoas não estão satisfeitas com esta precariedade, com estas leis propostas, etc. Mas com uma ambição positiva de democratização. Dependerá, acho eu, inteiramente da nossa capacidade de criar, de alterar, de ir alterando a correlação de forças. Uma cultura de participação ativa vai surgir. Demora, nós temos que trabalhar para isso. E, portanto, há ainda um grupo de trabalho de democracia, que é a democracia económica, democracia nas empresas, que nós temos na Praxis, que seguramente refletirá sobre isto e vai continuar a funcionar, e reforçado até com a inspiração que vocês nos deram. E não se esqueçam, se a porta está fechada, nós temos legitimidade e razão e temos que ter a força para abrir.
E é isto que eu queria dizer. Obrigado. Quase que cumprimos o horário. Muito obrigado, Gemma. Muito obrigado, Bruno. E sim, nós passamos metade das nossas vidas nas empresas, que elas sejam tão democráticas quanto possível. Obrigado a todos e foi muito bom este momento. Obrigada. Obrigado.